Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, vamos a ver. Ayer el Banco de México incrementó 1/4 punto porcentual la tasa de interés de referencia. Es el tercer incremento consecutivo que realiza y todavía tiene 2 oportunidades más en este año. Jorge, tiene 2 oportunidades más en este año e incluso en cualquier momento, si viene una cosa emergente, el Banco de México se reúne y puede incrementar la tasa de interés en una reunión de sorpresa. Esa posibilidad existe. ¿Por qué sube? Tratando de explicarle a quienes no están familiarizados con los términos financieros y las decisiones financieras, ¿por qué un banco central incrementa la tasa de interés como lo hizo ayer el Banco Central Mexicano? Bueno, el Banco Central, perdón, gracias Lalo, gusto saludarte. El Banco Central tiene diferentes herramientas para buscar los objetivos que tiene planteados como institución. En el caso del México, el Banco de México, su principal objetivo es controlar la inflación. Y entonces, entre una de sus mecanismos, entre una de sus herramientas que tiene para hacerlo, es el movimiento directo de su tasa de interés. La tasa de fondeo es la primera tasa que se da, la tasa que le ofrece el Banco Central a los bancos privados o a la banca comercial. De ahí, la tasa de interés se eleva entre la TIE, que es la tasa interbancaria entre bancos, y luego la tasa que ofrecen los bancos a las empresas y luego la tasa que ofrecen los bancos a las personas. Entonces, de ahí se compone todas las tasas de interés del país. Lo que hace el Banco de México es, si nota que la demanda agregada en la economía del país está muy acelerada, o sea que estamos muy dinámicos y esto provoque que los empresarios y la gente, la producción empiece a aumentar precios de más. Entonces, eleva un poco su tasa de interés tratando de enfriar la economía y con esto tranquilizar o disminuir la inflación. Y al revés, cuando estamos en problemas, estamos en crisis, lo que hace, y la inflación es baja, bueno, entonces baja la tasa de interés tratando de incentivar a la economía y esto provoque pues que los precios no sean tan apagados, estén en niveles en su meta. Banco de México tiene una meta de inflación que es del 3% anual, se da una ligera margen de 1 más 1 menos 1, o sea, hasta el 4% se permite entregar. Y esa es la razón por la cual estamos inmersos en un ciclo de tasas de interés, pero muy influidos también por lo que pasa en el exterior. Estados Unidos también tiene un ciclo de tasas de interés. Estados Unidos, con la intención de sacarnos rápido de la crisis por la pandemia, bajó sus tasas de interés a 0%. Uh-huh. Esto nos ayudó a nosotros en los años pasados a bajar la tasa de interés hasta el 4.25%. Veníamos de 8% hace 3 años, si recuerdas. Y ahora, ya que estamos tratando de salir a una cierta normalidad, cierta situación económica mejor, Estados Unidos empieza a anunciar que a lo mejor empezará a aumentar tasas de interés pronto y pues todo el mundo en sí pues, tiene que ir sumando esta misma ciclo, ¿no? Uh-huh. Y cuando la economía está alegre, aumentan los precios, está digamos a un ritmo acelerado, se incrementa la tasa de interés para enfriar un poco esos ánimos, pero en el caso de México estamos aplicando un incremento en tasas cuando la economía apenas está en proceso de recuperación. Hay algunas personas dicen que es una decisión equivocada tomando en cuenta que estamos en un proceso de recuperación de la pandemia. ¿Tú cómo lo ves? No, tal cual, o sea, todo esto que les estoy comentando es una idea más teórica, ¿verdad? Claro. Pero la realidad es como dices, apenas estamos en una cierta normalidad, ni siquiera estamos en una normalidad previo a la pandemia, todavía sigue el COVID presente, todavía sigue restringiendo muchas cosas de la economía. Lo que está sucediendo es que nunca habíamos vivido una crisis como esta. Vivimos un mundo globalizado donde todas las economías se mueven constantemente y hay procesos de producción que se movían 24 horas. Entonces, a la hora que se cerró la economía el año pasado, generaron muchas disrupciones de producción, tuvieron que frenar ciertas plantas que ahora en este año que se ha abierto más o menos la economía, le ha costado mucho trabajo alinear la oferta con la demanda. Y entonces hay muchos productos de escasez en materias primas que han provocado aumentos en precios anormales. Por eso tenemos una inflación más alta que la que deberíamos tener por la crisis en donde nos metemos. Escasez en energéticos, en metales, sí, en alimentos, en chips, en electrónicos. Esto ha generado una inflación anormal. Entonces, todos sabemos que
la inflación que tenemos ahorita es provocada por la pandemia y es temporal. Ese es el discurso que da el Banco de México, es el discurso que creemos nosotros los analistas. El problema es que se ha alargado más de la cuenta, seguimos ya casi vamos a cerrar el año y sigue la inflación arriba del 6% o cercana al 6%, no nomás en México, en el mundo en general. Sí. Y esto pues, asusta a que se genere, o se aumentan los riesgos a que se pueda alargar el proceso de inflación, porque ¿qué pasa si los empresarios o la gente empieza a creer, oye, a mí me han dicho que la inflación va a estar arriba y se va a seguir subiendo, yo en mi siguiente planeación voy a aumentar precios más de lo que dice Banxico que lo va a hacer? Y si todos piensan lo mismo, la inflación seguirá alta. Entonces Banxico lo que quiere dar es un paso contundente, es decir, vamos a atacar la inflación aunque sea temporal, para que le creas y genere un ambiente de menor, o de una expectativa de menor inflación para el próximo año. Hay algunos críticos de la tendencia de política monetaria que ha seguido el Banco de México que señalan que incrementar la tasa de interés no va a provocar una baja en los precios, porque fundamentalmente el componente que está alimentando la inflación viene de fuera y está vinculado con cuestiones energéticas, está con el precio del petróleo que le toca la puerta a los $80 barril. Nosotros importamos más del 80% del petróleo que necesita esta economía para crecer. El gas ha incrementado más de 260% en un año, 140% en pocas semanas, y empieza el frío, y eso va a elevar las tasas, eso te mueve el que tengas que pagar más dinero para generar electricidad en la economía mexicana, porque necesitas ese gas para las plantas de ciclo combinado, y eso pues te va a generar más. O sea, es una cadenita, pero dicen, todo viene de fuera. ¿Cómo vas a tratar de bajar los precios que vienen de fuera si tú no los controlas? ¿Tú cómo lo sientes esta argumentación? No, está correcta. La verdad es que la mayor parte de la inflación la hemos importado. Por esto que te digo, las materias primas que son esenciales para muchos de nosotros, pues han venido más caras y ha provocado que pues, se aumente la inflación en general. El problema aquí, y eso debería ser temporal, y dicen, bueno, un aumento en la tasa de interés interna, pues no va necesariamente a generar que son mejoras en estos precios de fuera. En términos directos es correcto. Aquí lo que quiere Banco de México es no dar una postura de que no le importa la inflación, no dar una postura que genere aumentos en las expectativas. Lo que quiere influir es en las expectativas de inflación del año que entra. Ya este año ya está perdido. Es muy probable que la inflación se mantenga alta hasta el primer trimestre del próximo año por los inviernos, como bien lo comentas. Lo que quiere es influir en la expectativa del año que entra, convencer a todos que esto va a mejorar o que va a disminuir la inflación el próximo año. Si lo logra con estos aumentos de tasas de interés, entonces va a lograr contener la inflación de manera favorable. Ahorita lo que está haciendo Banxico es adelantarse el proceso de alza de tasas de interés, va a tener un colchón para cuando la Reserva Federal empiece a aumentar la tasa de interés, pues tenga a lo mejor una oportunidad de no moverse tanto, sobre todo cuando cambie el gobernador del Banco de México a principio del próximo año, ya va a tener una mayoría en la votación, y entonces a lo mejor que puede darse una interpretación política, va a tener la oportunidad de estar más tranquilo en los movimientos de tasa de interés. Por eso yo creo que se está intensificando ahorita, dando pasos contundentes y tratando de influenciar en las expectativas del año que entra. Bien, señala, y es un asunto interesante, Jorge. Al interior del Banco Central, el presidente de la República ya tiene 3 posiciones. Tiene a Gerardo Esquivel, ¿no?, que después ahí tuvieron un rocecillo ahí por un asunto de una declaración de Gerardo, que es un muy buen economista. Está Galia, también es una posición que él promovió, y está Jonathan Heath, ¿no? Y en esta ocasión, como en anteriores, Esquivel no vota en la misma tendencia que votan el resto de sus compañeros. O sea, esta decisión de incremento en tasa de 1/4 porcentual que se dio ayer no disfrutó de unanimidad. ¿Cómo tiene uno que leer esto? Que no haya unanimidad en las decisiones del Banco Central. Bueno, porque yo considero que los dos argumentos son correctos. O sea, lo que dice Esquivel es que
la economía está retrasada en su recuperación, que necesita todos los apoyos posibles, y una de ellas es una tasa de interés baja. Yo sí coincido con eso. Claro. Pero el otro lado, la preocupación de los otros integrantes es que se malinterprete, que se crea que la institución es muy laxa a la hora de ver la inflación. Entonces, creo que la postura es correcta. Está bien que esté dividida, sobre todo por la situación tan complicada en la que nos encontramos. Posiblemente la votación se voltee el año que entra, entonces por eso están tratando de ser más contundentes. Nosotros creemos que van a ser, en las siguientes 2 reuniones que quedan de año, van a seguir aumentando otros 25 puntos base, o sea, vamos a cerrar el año alrededor de 5,25%. Bien, ahora te voy a hacer una pregunta que seguramente se hacen los televidentes en estos momentos. ¿Eso me afecta a mi crédito? ¿Eso me afecta a la tasa de interés de la tarjeta de crédito? ¿Eso a los de a pie, a las personas que están en la economía real, que están pisando el piso, nos afecta, Jorge? A las tasas de consumo, tarjetas de interés, esas no sufren muchos cambios, porque los cambios son significativos en los de fondeo. Sin embargo, no son tan importantes cuando los comparas con las tasas que nos dan en las tarjetas de crédito. Esas no se ven fuertemente afectadas. La afectación más importante viene en las tasas empresariales, en las tasas que están muy relacionadas con la TIE, con la tasa interbancaria, y es así, se ve moviendo 25 puntos bases en créditos muy grandes, pues sí terminan un poco afectando. Pero actualmente el sector financiero tiene muchos instrumentos financieros para compensar esta situación, muchas coberturas en cambios de cambiar tu deuda, es buen momento para evaluar, cambiar tu deuda que la tenías en tasa fija por tasa variable o tasa variable por tasa fija, con la intención, ahora sabiendo que la expectativa es que en los próximos 3, 4 años la tasa se vaya hacia el 8%. Bien, y aprovechando tu gentileza y tu disposición, Jorge, me gustaría darte una pregunta, ofrecerte una pregunta que el público lo planteó en el transcurso del programa, y espero que esa persona que nos preguntó se encuentre aún presente frente a su televisor, porque dicen: Jorge Kiyosaki Robert Kiyosaki está pronosticando una gran debacle financiera mundial. Y entonces, ya quien le creen, sobre todo quienes han leído sus obras, su libro, están así como diciendo: ¿será? Tú ves, porque hay algunos elementos que permiten pensar eso. ¿Tú crees que pudiera darse un ajuste financiero de gran escala? Bueno, lo que sucede es que el mundo financieramente ha vivido momentos complicados. Antes la medicina económica que daban los bancos centrales y los gobiernos ante las crisis era muy contundente y la conocíamos bien, pero 20 años para acá, con la globalización, estas medicinas no han funcionado como quisieran y han generado muchas disrupciones que no sabemos cómo salirnos. En específico, los bancos centrales han inyectado liquidez de manera escandalosa al mundo, han influenciado en los activos financieros, en los precios de los activos financieros, y nadie nos queda muy claro, y no se han traducido en inflación por alguna u otra razón, y sobre todo es por el nuevo modelo económico globalizado. Y entonces no sabemos hasta cuánto se puede inyectar, hasta cuánto se puede endeudar Estados Unidos o el mundo desarrollado, hasta cuánto aguanta el sector financiero, qué tipo de burbujas se están generando. Por supuesto que hay el riesgo, y por supuesto que puede ser una razón de crisis financiera muy global. El problema es que no va a ser inmediata, no va a ser este año, no va a ser, creo, en 5 años. Vamos a estar viendo cómo le compiten otras monedas al dólar, cómo compiten otro tipo de instrumentos financieros sobre el dólar, pero crisis sobre crisis, el dólar sigue mostrando que es suficientemente todavía sólido para aguantar todo tipo de crisis. Tiene la confianza todavía del mundo, todavía la tiene, y mientras eso funcione, aguantaremos unos años más, ¿no? Jorge, te agradezco. Ahorita ya te vas al banco, a Sí. Sei Banco, sí. ¿Dónde están tus oficinas? En Palmas y Periférico Camerún, en Palmas. Un tráfico del carambas, ¿verdad? Ya ahorita ya. En viernes de quincena. No, bueno, no sabes cómo te agradecemos que estés aquí con nosotros a estas horas. Espero que pronto tengamos la posibilidad de intercambiar algunos puntos de vista. Esta es tu casa. Muchas gracias, que tengas un excelente fin de semana. El agradecido soy yo, Eduardo. Al Gusto contrario, saludarte. muchas gracias, Abrazo. muy amable. Muy sencillo, lo explicó de manera muy clara, con manzanitas como necesitamos para entender los procesos de materia financiera. Muchas gracias, Jorge. Saludos.
Buen día. Saludos en casa, gracias. Hacemos una pausa, no sin antes ir. Saludos a los saludos. Gracias, Lalo. Así es. La explicación de veras maravillosa, Sí, maravillosa, y se claro. entendió perfectamente bien. A uno que le cuesta trabajo las cosas financieras, estuvo muy clarita.